Hola a todos. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si la Luna, en vez de alejarse de la Tierra, se acercase? ¿Hasta dónde podría llegar y seguir siendo la Luna? ¿En qué punto la gravedad de la Tierra sería tan superior a la de la Luna que se desintegraría? Para conocer la respuesta tenemos que recurrir a un concepto que se llama el límite de Roche, y lo que nos dice es precisamente eso. ¿Cuál es la distancia mínima a la que un objeto se puede acercar a otro objeto más masivo y seguir unido por su propia gravedad? Y es muy útil para entender por qué vemos en el sistema solar cosas como los anillos de Saturno. Así que en este vídeo lo que os voy a contar es qué es el límite de Roche y cómo afecta a los objetos que podemos encontrar en el sistema solar y, por ejemplo, por qué el Sol es capaz de desintegrar cometas a mucha distancia de la estrella. Hay que decir que el límite de Roche recibe su nombre de un astrónomo francés llamado Édouard Roche, que lo calculó en 1848, y lo que permite es determinar precisamente eso: cuál es la distancia mínima a la que un objeto en el que la gravedad sea lo que lo mantiene unido se pueda mantener unido a pesar de estar cerca de un objeto mucho más masivo. Y es importante tener en cuenta ese concepto, que esté unido por su propia gravedad, porque eso nos va a permitir entender por qué se puede estar dentro del límite de Roche de un objeto y sin embargo no tener que preocuparse por la gravedad de ese objeto. Y además hay que decir, hoy en día la Luna se aleja de la Tierra, pero en el pasado, si rebobinamos la cinta, estaba mucho más cerca. Y eso ha tenido varias consecuencias. Por un lado, el día dura 24 horas en el presente, pero cuando se formó la Luna se calcula que duraba unas 6 horas, quizás un poco más, 7, 8 horas, pero era mucho más corto que hoy en día y la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra. Fue la gravedad y la rotación de la Luna la que provocó que poco a poco el planeta fuese perdiendo velocidad de rotación, y de hecho cada día rota un poquito más lento. Es una cantidad de tiempo que es imperceptible para el ser humano y que solo es notable en una escala de tiempo muy grande, y como el momento angular se mantiene, eso se tradujo en la órbita de la Luna volviéndose más grande y alejándose poco a poco de la Tierra. Como el momento angular se mantiene, si un satélite tarda más en completar su órbita que la rotación del planeta en la misma dirección, el efecto que vemos es el que se produce entre la Tierra y la Luna. El satélite se aleja, pero también funciona en sentido opuesto, es decir, si el satélite completa su órbita alrededor del planeta más rápido de lo que el planeta rota sobre sí mismo, su órbita se vuelve más pequeña. Ahí es donde sí que nos encontramos con el límite de Roche, porque se podrá acercar hasta un punto, y ese punto va a depender de dos cosas: de la masa del objeto al que se esté acercando, en este caso el planeta, y de su propia masa. Y en función de esos parámetros, el límite de Roche será una distancia más pequeña o más grande. En el caso de la Luna, se calcula que el límite de Roche es aproximadamente unos 9.500 kilómetros. Es decir, el máximo al que se podría acercar de la Tierra y seguir siendo la Luna y no terminar siendo desintegrada es 9.500 kilómetros. Sin embargo, con un cometa, el límite de Roche es mucho mayor, es de 18.000 kilómetros. Eso es lo máximo a lo que un cometa, de media, podría acercarse y no ser desintegrado por la gravedad de la Tierra. ¿Y qué sucede cuando un objeto entra en el límite de Roche? Hay dos posibilidades. La más obvia seguramente es que simplemente el objeto se estrelle contra la superficie del planeta, estrella o lo que sea. En el otro caso, puede que se desintegre en el espacio y que sus restos empiecen a orbitar independientemente alrededor del planeta. ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Algo que nos es muy familiar y que conocemos muy bien porque es espectacular: los anillos de Saturno. También hay que recordar que Saturno tiene el sistema de anillos más espectacular del sistema solar, pero el resto de gigantes gaseosos también tienen sus propios sistemas de anillos. Júpiter tiene un sistema de anillos y Urano y Neptuno, gigantes helados en este caso, también tienen anillos a su alrededor. ¿Y eso qué indica? Que hubo satélites en el pasado que se acercaron lo suficiente como para entrar en el límite de Roche y terminaron siendo desintegrados por la gravedad de los planetas, y por eso tienen un sistema de anillos a su alrededor. Y ese mismo escenario podría suceder en el interior del sistema solar. De hecho, podríamos preguntarnos si la Tierra pudo tener anillos alguna vez, y en principio no hay nada que diga que no podría suceder. Quizás sucediese, pero hay un planeta que sí sabemos que va a tener anillos en el futuro y que no es ninguno de los 4 gigantes del sistema solar. Se trata de Marte, porque tiene una luna a su alrededor. Uno de los pequeños satélites que tiene 2, Phobos y Deimos, y Phobos se está acercando a Marte porque orbita más rápido de lo que tarda el planeta en rotar sobre sí mismo. Phobos completa una órbita en unas 8 horas y Marte, sin embargo, tarda aproximadamente 24 horas en dar una vuelta sobre sí mismo. Y en unos entre 30 y 50 millones de años atravesará el límite de Roche. ¿Y ahí qué podrá suceder? Pues una de las dos posibilidades:
o chocará contra Marte o se desintegrará y formará un sistema de anillos a su alrededor. Ese sistema de anillos de Marte se calcula que durará entre 1 y 100 millones de años, y lo que sucederá si finalmente se forma ese sistema de anillos es que sus fragmentos irán cayendo poco a poco en la superficie del planeta. Y eso quiere decir que si hubiese un asentamiento humano en el futuro allí, pues tendrán que enfrentarse dentro de decenas de millones de años a ese inconveniente, aunque por otro lado, con la tecnología que se puede desarrollar en todo este tiempo, seguramente impedir que eso suponga un problema será algo bastante sencillo. Hay otro caso que es seguramente mucho más espectacular y también más popular, que es el de Tritón. Tritón es el satélite más grande de Neptuno y orbita más lento que Neptuno, pero lo hace en la dirección opuesta a la rotación del planeta. Y eso provoca que también se esté acercando y, de hecho, a día de hoy ya está más cerca Tritón de Neptuno que la Luna de la Tierra. Ese camino va a seguir en el futuro y se calcula que en unos 3.500 o 3.600 millones de años Tritón atravesará el límite de Roche de Neptuno y, por tanto, de nuevo, podría o bien desintegrarse en la atmósfera de Neptuno o formar un sistema de anillos a su alrededor, y el sistema de anillos, como ya habréis imaginado, se encuentra dentro del límite de Roche. Y eso nos lleva a otra pregunta, que es, bueno, si el límite de Roche está relacionado con la masa, y hemos visto que en el caso de la Tierra un cometa tiene un límite de Roche más lejano que la Luna porque tiene menos masa, ¿qué sucede con los seres humanos? ¿Por qué podemos estar en la superficie de la Tierra y el límite de Roche no nos afecta? Y como decía al principio del vídeo, tiene que ver con que nuestro cuerpo no se mantiene unido por la gravedad, sino por los enlaces químicos y por la interacción nuclear fuerte, que es muy superior a la fuerza de la gravedad, y por tanto, como no es la gravedad un factor dominante en nosotros, no influye el límite de Roche. Y lo mismo sucede con todos los satélites artificiales, la Estación Espacial Internacional, y que simplemente como no están dominados por la gravedad, pues no sufren las consecuencias de estar dentro del límite de Roche. Y eso mismo se aplica a cualquier sonda y nave que podamos mandar, por ejemplo, alrededor del Sol, a estudiar el Sol, como es el caso de la sonda solar Parker. Como no están dominados por la gravedad, el límite de Roche no les afecta. El límite de Roche nos permite explicar, por tanto, por qué hay un sistema de anillos alrededor de los planetas gigantes. Nos permite también entender por qué el Sol es capaz de desintegrar cometas a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros de distancia. Y de hecho muchos de los cometas que se desintegran no llegan a pasar cerca de la estrella, en el sentido de no es unos pocos kilómetros lo que les separa de la estrella. Sin embargo, como están por debajo del límite de Roche, la gravedad de la estrella los destroza. Es un recordatorio también de la monstruosidad que es el Sol desde el punto de vista cósmico, en cuanto a que sus efectos se notan desde distancias enormes en comparación a, por ejemplo, el límite de Roche de un planeta como Júpiter o la Tierra, aunque la Tierra sea mucho menos masiva que Júpiter. Además, si abrimos una ventana al pasado, el límite de Roche también nos plantea un problema, y es que no nos deja saber del todo cómo fue la historia del sistema solar, porque ¿cuántos satélites pudieron existir en el pasado en torno, quizás incluso a la Tierra, Marte o Venus, además de los planetas gigantes, que hoy en día no sabemos si existieron en algún momento porque atravesaron el límite de Roche hace mucho tiempo y se desintegraron, y no quedan evidencias que apunten a que realmente estuvieron ahí, especialmente en la infancia del sistema solar? Pudo haber muchos satélites que simplemente desaparecieron porque o fueron expulsados del sistema solar, es una de las posibilidades, o atravesaron el límite de Roche del objeto en torno al que orbitaban. Así que ahora ya sabéis cómo el límite de Roche nos puede permitir explicar, por ejemplo, por qué Saturno tiene anillos, o por qué en el futuro Marte podría tener un sistema de anillos a su alrededor, y también cómo, en cierto modo, incluso eso nos permite no entender la historia del sistema solar tan bien como nos gustaría. Hay que decir que esta semana no ha habido podcast porque estoy en Galicia en un evento hablando de la astronomía en el mundo del cine, y más concretamente de la llegada del hombre a la luna, y no he tenido tiempo de hacer un podcast. Por lo tanto, la semana que viene volverá y ya os contaré de qué tema haya hablado, pero lo que sí es momento es de plantear dos nuevos temas y que elijáis cuál es el que os gustaría que haga en el próximo vídeo, y el que no será el que haga dentro de 2 semanas, como siempre. Seguro que ya conocéis la mecánica a esas alturas. Y por un lado tenemos el cinturón de asteroides, para explicar cómo es útil y por qué puede ser interesante, y por supuesto en qué consiste el cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que es, por ejemplo, el hogar del planeta enano Ceres. Y por otro lado, hablar de la contaminación lumínica
y explicar cómo nos perjudica y el impacto que tiene a la hora de poder observar el cielo, que es algo que seguramente habréis visto si vivís en una gran ciudad y habéis visitado alguna vez un pueblo o un lugar en la montaña, lejos de la contaminación lumínica, y habéis visto la diferencia entre el cielo de un lugar y de otro. En las ciudades con mayor cantidad de contaminación lumínica, apenas las 90 estrellas más brillantes son visibles, y el panorama es muy diferente cuando se puede ver sin contaminación lumínica. Parece casi como si estuviésemos observando dos mundos diferentes. Así que la elección es vuestra, o cinturón de asteroides o la contaminación lumínica. Lo que salga más votado es lo que cubriré en el vídeo de la próxima semana. Y poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestros comentarios, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.